Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes. Soy el profesor Arnaldo Moreno para nuestra séptima clase de Historia de las Matemáticas. Felicitaciones para todos los alumnos que están acompañando las clases, que continúen con la misma dedicación. En esta séptima clase estaremos trabajando con la época medieval, considerando la temprana Edad Media y el aporte oriental a la matemática. La época medieval. La Edad Media es el periodo histórico en Occidente comprendido entre la Edad Antigua, que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y la Edad Moderna, que comenzó para algunos después del descubrimiento de América en 1492 y para otros después de la caída de Constantinopla en 1453. Los historiadores dividen la Edad Media en tres periodos, a saber, la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Vamos a considerar la temprana Edad Media, extendida desde la caída del imperio hasta las invasiones bárbaras del siglo IX, caracterizada por la formación de los reinos romano-germánicos, el imperio bizantino y la aparición y expansión del Islam. Para operar utilizaban ya el cálculo digital, así como prontuarios o tablas de cuentas hechas, o el ábaco, instrumento del cual se poseen ejemplares que permitían calcular con números grandes y fracciones. En cuanto a los conocimientos geométricos que aparecen en algunas enciclopedias de los romanos, se limitan a unas cuantas reglas empíricas. Cierta reacción en favor de los antiguos textos griegos se advierte en los escritos latinos después de la caída del Imperio del Occidente. Así, en Marciano Capella, de a mediados del siglo V, autor de una obra en prosa y en verso de las nupcias de la filología y Mercurio y de las 7 artes liberales en 9 libros, precursora de las enciclopedias medievales en la que se ocupa de esas artes, es decir, el trivium, gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium, como la geometría, aritmética, astronomía y música. Algo posterior a Capella y de a comienzos de a mediados del siglo VI son los contemporáneos Boecio y Casiodoro. Severino Boecio, más conocido como filósofo, dedicó parte de su producción a la traducción, recopilación o composición de manuales relacionados con el quadrivium, obras que sirvieron para mantener vivas ciertas nociones del saber antiguo durante los tiempos medievales para la difusión que alcanzaron esos escritos. Continuando con el aporte oriental a la matemática, vamos a dar inicio a la matemática china. La historia de China comienza a fines del siglo III a.C., cuando se unifica y nace el Imperio Chino, cuyo primer emperador ordena la quema de los libros, con excepción de los de agricultura, de medicina y de adivinación. Aunque tal destrucción no fue completa, hace de todos modos muy difícil la investigación del saber chino anterior a esa época. Por lo demás, China no estuvo totalmente aislada de otros pueblos orientales y hasta de Occidente. El comercio de seda con países occidentales es muy antiguo, y las relaciones con la India y más tarde con los árabes fueron continuas. El budismo es introducido por lo menos oficialmente en China en el siglo I, y las relaciones económicas y políticas con los árabes datan del siglo VII. Tenemos al lado la imagen del emperador chino Qin Shi Huang, que ordenó la quema de los libros. Continuando con la matemática china, los más antiguos documentos existentes revelan que la matemática china no difiere esencialmente en lo que se refiere al nivel de los conocimientos de la matemática de los pueblos orientales. Un sistema de numeración aditivo mediante rayas horizontales y verticales proviene de un antiguo cálculo con varillas de bambú, y el empleo de ábaco, cuya mención más antigua aparece en un tratado aritmético de fines del siglo II,
fórmulas empíricas y aproximadas para áreas y volúmenes de figuras simples, y colección de problemas, algunos típicos, y como dato interesante la presencia que aparece de origen inmemorial de los cuadrados mágicos. A partir de los primeros siglos cristianos se tienen algunos datos más concretos de algunos aportes. En el siglo III, Liu Hu compone un escrito aritmético con problemas, algunos de los cuales implican cierta noción algebraica. Se le debe además un comentario al tratado clásico, las reglas de cálculo en 9 partes, compuesto según es tradicional en el siglo II a.C. sobre la base de escritos más antiguos. Debemos llegar a fines de la Alta Edad Media para encontrar el nombre de un matemático chino importante, Qin Huangshan, autor de las 9 secciones de matemática, que contiene 81 problemas del análisis indeterminado y ecuaciones algebraicas de grado superior. La matemática hindú. Se debe a la matemática hindú aportaciones originales importantes, así como una notable influencia sobre la ciencia árabe y por intermedio de esta sobre la occidental. Una característica de la ciencia hindú es la dificultad que ofrece la ubicación de sus obras en el tiempo, en vista de la carencia de una cronología precisa, de la escasez de la documentación y las discrepancias que esos factores provocan en los historiadores. Ha de agregarse que por el hecho de haber sido en la India siempre muy vigorosa la tradición oral, la escritura se adoptó en forma amplia en fecha tardía, digamos hacia el primer milenio antes de Cristo. De ahí que solo desde esa época se tenga datos concretos acerca del saber hindú. La influencia de la matemática hindú se ejercerá en especial en los campos de la aritmética, del álgebra y de la trigonometría. Sus primeras manifestaciones son de índole geométrica y han de verse en los rituales brahmánicos, donde aparecen nociones destinadas a la ubicación y forma de los altares de los sacrificios. Matemáticos hindúes. Aportes. El primero, Aryabhata, nacido probablemente en 476, es autor de un tratado astronómico matemático en versos, dividido en 4 capítulos, de los cuales el más importante desde el punto de vista matemático es el segundo, que comprende, además de otras cuestiones, una tabla de senos y ejemplos de análisis indeterminado de primer grado, tema este último que constituye su contribución más original. Un segundo matemático hindú de este periodo es Brahmagupta, del siglo VII, cuyo tratado astronómico Siddhanta dedica unos capítulos a la matemática, con algunas contribuciones nuevas, valor aproximado de n ecuaciones indeterminadas de segundo grado, y en especial propiedades de los cuadriláteros inscriptibles, en la que se advierte la influencia griega, pero constituyen sin duda la contribución más interesante de Brahmagupta. La matemática árabe. A fines del siglo VIII, el mundo árabe está en posesión de todos los elementos necesarios para un desarrollo científico que proseguirá durante varios siglos y que desde el punto de vista de la matemática reseñaremos a continuación. La primera manifestación de la actividad científica de los árabes se pone de relieve en las traducciones al árabe de obras hindúes y griegas. La traducción de obras griegas había sido precedida por las versiones al siriaco, realizadas en Siria y Mesopotamia. Entre los escritores sirios cabe mencionar al obispo Severo Sebok, de fines del siglo VII, que tradujo las Analíticas de Aristóteles y escribió sobre temas astronómicos, siendo el primer escritor que fuera de la India menciona las cifras hindúes. Este hecho nos lleva a hablar de esas cifras y por tanto del sistema de numeración decimal y posicional actualmente en uso en Occidente. Matemáticos árabes. La primera figura cronológicamente
de la matemática árabe es el geógrafo, astrónomo y matemático Al-Khwarizmi, de cuya vida poco se sabe. Si se exceptúa que fue bibliotecario de califa Al-Ma'mún, que reinó entre 813 a 833. En su obra matemática hay influencias griegas e hindúes, y tanto en el sentido de Euclides como en el de Diofanto, habiéndose advertido también influencia de la matemática de los babilonios. Contemporáneo de Al-Khwarizmi fue David Qurra, ya citado como traductor, aunque fue también un investigador. Esta séptima clase, como las anteriores, tiene una tarea de 10 puntos. El tiempo para completar el formulario será de 30 minutos una vez abierto el cuestionario. Cada ítem tendrá el valor de un punto. Es un gusto volver a saludarles a través de este medio. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes.